Hace unos días, seguramente estará atenta al caso, fue asesinada en la comunidad de Ocosingo, Chiapas, la médico pasante Mariana Sánchez Dávalos. Sufrió violencia sexual previamente, ella hizo lo correcto, denunció en las instancias correspondientes, avisó aparte a su universidad, avisó a la Secretaría de Salud, aparte de las instancias judiciales correspondientes. No se hizo nada, ni por las autoridades municipales, ni del estado de Chiapas, ni por la universidad, ni por la Secretaría de Salud. Días después fue encontrada muerta en el lugar donde hacía el servicio social. Esto saca de nuevo a relucir varias cosas, ¿no? Primero, pues sabemos que ser mujer, ser mexicana y ser médico pasante no deberían de ser factor de riesgo para sufrir violencia o para morir, ¿no? Lamentablemente parece que sigue siendo el caso en México. Este tema es otra vez muy tocado en el ámbito médico por la circunstancia actual del servicio social. El servicio social en México, para los que no están tan al tanto de cómo funciona, gran parte de los médicos pasantes están en un pueblo en el cual no conocen, en un pueblo que está aislado, en un pueblo que no tienen, no hay garantía de seguridad muchas de las veces, no tienen a ningún familiar viviendo ahí y están viviendo las 24 horas del día, 6 días a la semana. Es decir, tienen que estar viviendo ahí todo el tiempo, como fue el caso, lamentablemente, de Mariana. Esto nos obliga a pensar si tenemos que replantear como tal todo el sistema de servicio social o si debemos de ya dejar de mandar médicos pasantes, que son médicos que no están titulados, es decir, no tienen cédula profesional. También a la comunidad se está mandando alguien que todavía no es médico, o sea, se está disminuyendo la calidad de la atención en las comunidades lejanas por no contratar a como tal a médicos titulados que ya tienen experiencia y se está exponiendo entonces a un médico que no conoce la población y que va a tener que estar un año completo en esas circunstancias. ¿Qué reformas a nivel profundo, a nivel de servicio social, se ha planteado a nivel de la Cámara de Diputados para continuar o reformar por completo el servicio social en medicina? Bueno, pues yo creo que la revisión, porque tú lo planteas como, vamos a decirlo así, yo creo que tú planteas aristas muy interesantes porque te vas incluso más atrás, ¿no? O sea, más atrás es desde el tema de medicina, pues que tú conoces muy bien y que has conocido de primera mano. Yo creo que tendríamos que revisar tanto la Ley General de Salud, pero cuando se revise la Ley General de Salud, eh, y si se revisa la Ley General de Educación también, tendríamos que hacer el planteamiento con gente, Isaac, como tú, que conoce de primera mano lo que tienen que vivir quienes van de pasantes a las comunidades. Me parece también que una política incorrecta, y luego quiero entrar a otra parte, porque incluso nada de esto podría jamás justificar lo otro, nada de esto, ni siquiera la serie aparente de errores previos. Luego está el tema de que manden a la gente a una comunidad que completamente desconoce. O sea, eso que lo podríamos plasmar, por supuesto, en los cambios. Yo entendería que de entrada, que alguien que vaya a una comunidad en su país, aunque no la conozca, no tendría que ser un factor negativo. Es decir, porque te sensibilizas, pues. Si te mandan a una comunidad de alta marginación, si te mandan a una comunidad no urbanizada, pues en teoría es también parte importante de tu formación. Nada puede justificar que estas situaciones, incluso como te digo, todo este cúmulo de cosas, no sería, o sea, podrías esperar una serie de situaciones, quizá que te tomara más tiempo conocer la comunidad, quizá que al principio te vieran con cierto recelo, pero que al final, pues la comunidad se vinculara contigo, pero no pudieses esperar ser violada en el caso de una mujer y ser asesinada. O sea, esas son cosas que tendrían que ser impensables en México y en este siglo, en este año, o sea, tendrían que ser básicamente impensables, porque entonces lo que empieza a suceder es que por supuesto que la reacción lógica, pues también es, además de la impotencia y de la rabia, pues también es el miedo.
Y yo creo que son cosas que tenemos que evitar. Entonces, no solamente serían las reformas que tú planteas, que me parece que serían importantes y que sería un debate importante en la Cámara, sino que lo que tenemos que hacer es revisar todo el tema de acceso a la justicia. Si ella fue a poner la denuncia, porque efectivamente, como tú dices, ella fue a hacerlo y era lo correcto y era lo necesario, ¿por qué no hubo? Ahí sí tendría que haber una acción muy contundente, no solamente de castigo a quienes la agredieron, sino de medidas cautelares inmediatas, de medidas de protección para ella, al preguntarle si ella estaba corriendo algún tipo de peligro. Y además de eso, pues sí haberla retirado inmediatamente de ahí en el proceso de todas las investigaciones, porque imagínate tú regresar a una comunidad donde ha sido violentada. Sí, es una revictimización, es una victimización secundaria, es terrible. Todos estos factores no se cumplieron en el caso de Mariana. No se cumplieron y lo podemos decir por el resultado además final. O sea, no solamente ocurrió una violación, no solamente ocurrió esta revictimización, sino que culminó en un asesinato. Y luego no solo en un asesinato. O sea, no conformes con quitarle la vida, la madre denuncia que la cremaron sin su autorización. O sea, ¿cuántas agresiones más a la integridad y a la memoria de una mujer se pueden tener? Me parece que no hay palabras para describirlo, te lo pongo en estos términos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Aparte de que el Congreso Federal y de que los congresos locales tienen que revisar el tema de las fiscalías y del acceso a la justicia y de las medidas cautelares, que ya votamos temas en materia de órdenes de protección y que ya hemos hecho una serie de leyes, porque a veces no todo está en las leyes, está en la aplicación en el día a día. Entonces, pues un castigo, perdón que lo diga así, pero tendría que ser la sanción inmediata de los servidores públicos que fueron omisos en la fiscalía, hasta llegar a la cabeza del propio fiscal estatal. Y entonces, ¿qué sucede? Que Chiapas no es el único caso, ni quiero particularizar en Chiapas, pero en el caso de Chiapas se está convirtiendo, porque acaba de salir otro caso de mujeres violadas también y de un tratamiento terrible. Y hace meses nosotros atendimos el caso de una policía también en Chiapas que fue quemada y que luego no querían atenderla. Entonces estuvimos incidiendo políticamente e insistiendo para que se le atendiera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues por un lado, revisar las reformas legales, por otro lado, aplicar la ley sobre aquellos servidores públicos que están siendo omisos, porque por su omisión una mujer fue asesinada y además lastimada de forma profunda hasta en su memoria. Pero además también es una presión directa que se tiene que hacer sobre el gobierno del Estado. Hay gente que traduce, cuando hacemos ese tipo de cosas, lo traduce como un ataque político o partidista. Y yo quiero ser muy clara. Precisamente por eso es que necesitamos exigirles a los gobernadores y gobernadoras, porque ellos son los responsables últimos o los responsables principales de todo lo que ocurre en el Estado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues todo lo que tú dices, más revisar toda la parte de acceso a la justicia, más la presión política, porque no es un tema partidista. La violencia de género se da en todos los ámbitos, atraviesa todas las instancias y lo que nos toca es hacer la exigencia, no importa qué partido gobierne. En eso yo he sido muy clara, también por las desapariciones que hay en Sonora, también por los asesinatos que hay en Sonora, así como los hay en otras entidades del país. Entonces, ¿qué nos toca a nosotras? Todo, legislar, pero también nos toca exigir que se aplique la justicia cuando no se hicieron las cosas en tiempo y forma. Y nuevamente le comento, ¿no? Por ejemplo, el pasado 1 de febrero empezaron otra vez el servicio social, otra vez cientos de pasantes de medicina en todo el país, otra vez cientos de mujeres, entonces médicos pasantes están en poblaciones en circunstancias similares en cuanto a la lejanía, en cuanto a que no conocen nada de la población y en cuanto a que tienen que estar viviendo las 24 horas del día. Sé que no debería pasar a nadie, independientemente de la profesión, independientemente de qué sexo sean, pero sin duda sigue pasando a los pasantes de medicina. Siempre nos queda qué hubiera pasado si el servicio social lo hacía en su ciudad natal, lo hacía viviendo en la casa de sus papás, yendo en el día a un centro de salud, a un hospital y regresando a dormir en casa de sus papás. Muy probablemente hubiera sido diferente.
Entonces, una de las cosas que se pueden cambiar. Es decir, no podemos cambiar toda la cultura de violencia que hay en México, pero sí se puede reformar el servicio social también. Esperemos que pueda replanteárselo, pues más directo no lo puedo pedir, más que usted a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, actualmente en funciones como diputada federal. Y pues bueno. Pues invitarte yo aquí, Isaac, yo creo que, porque lo que tú planteas es muy pertinente y tú hablas claramente de una muerte evitable, que es la muerte de Mariana. Y lo que hemos observado en los feminicidios de manera amplia es que en su mayoría eran muertes evitables. Pero tú además das elementos concretos para este ámbito. Yo lo que te digo es, trabajémoslo en conjunto, tú como experto en la materia de medicina y en la profesión de la medicina, y yo como legisladora para presentar las reformas correspondientes, trabajémoslo en conjunto y presentemos la iniciativa. O sea, cuando digo trabajémoslo en conjunto, no es que tú vayas, o sea, es decir, tú vas a darnos las ideas de lo que tú has vivido, pero nosotras como legisladoras lo tenemos que traducir en las reformas legales, porque esa es una manera también en la que trabajamos con la sociedad. Y eso es algo que yo he hecho ya con varias reformas, escuchar que la vivencia directa que te dicen aquí hay un problema social que tiene que corregirse. Y entonces lo llevamos y decimos, son 3 o 4 leyes o 5 leyes u 8 leyes o las que sean las que hay que modificar. Entonces presentamos las reformas correspondientes. Yo lo que te propongo es que como experto además en la materia de todo lo que tú me estás comentando, incluido el servicio social que les toca vivir por medicina, lo hagamos en conjunto. Y vamos a hacer la propuesta que directamente seguramente se va a ir y se va a insertar a la Comisión de Salud. Y ahí es donde también tenemos que invitarles a que lo aprueben. Yo creo que vamos a encontrar sensibilidad entre los médicos y médicas, estoy segura. Entonces, creo que podemos trabajar directamente esa propuesta para presentarla pues lo antes posible. Eso yo puedo comprometerme contigo a partir de que tú así lo trabajemos en lo que tú has visto y nosotros en la traducción legal del tema. Bueno, Sí, sin duda, no puedo negarme en participar en algo así, pero también nomás para recalcar, no soy experto en temas ni de violencia de género, ni de pandemia. También realmente soy un médico general, tengo maestría en educación, trabajé en una universidad, bueno, he trabajado en varias universidades, incluyendo la UNAM, y aquí en Hermosillo, en la Universidad Durango Santander y en UVM, entonces sé de la educación médica también, entonces por eso, bueno, estoy metido en estos ámbitos también, y yo creo que hay personas que tienen todavía muchísimo más conocimiento, médicos, soy uno de miles de médicos que están preocupados por esto, pero bueno, en conjunto, junto con otros médicos, seguro podemos apoyar a una iniciativa que realmente tenga efecto, ¿no?